si usted tiene la posibilidad, vaya abriendo la carta que el apóstol Pablo escribió a los colosenses, porque vamos a estudiar el capítulo 3, la parte final del capítulo 3, Colosenses capítulo 3, y vamos a estudiar los versículos del 25, al capítulo 4, versículo 20. Colosenses 3, 22 a Colosenses 4, 1. Si ya tiene usted la palabra de Dios, por favor, póngase sobre sus pies. Le invito a que usted llegue ahí. Muy bien. Cuando haya localizado esta porción de la Escritura, vamos a nosotros precisamente a leer esta parte de la Biblia. Muy bien, para poder comprender un poco mejor el texto, voy a hacer lectura desde el versículo número 12 de Colosenses 3. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Antes de empezar, oremos a nuestro Padre. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Señor, te damos gracias por tu infinito amor. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Gracias porque nos permites en esta mañana acercarnos a ti. Agradecemos, Señor, profundamente la posibilidad de alzar nuestra voz, de ser escuchados, Señor. Sabemos que esto es consecuencia del sacrificio de tu Hijo Jesucristo por nosotros. Señor, hoy queremos venir a decir que no hay nada en esta vida que necesitemos más que tu presencia y tu palabra, que hace que nuestra mente sea transformada y que podamos llevar vidas que te agraden. Así es que hoy venimos a ti para rogar que tomes este tiempo de atención a tu palabra, Señor, como un acto de devoción, de adoración a ti, pero al mismo tiempo, Padre, nos permita ser transformados conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Utilízame, Señor, trae a mi mente todo lo estudiado, todo lo que he leído, Señor. Permíteme, Señor, explicarlo de manera clara, oportuna y apegada a lo que enseñas en la Escritura. Gracias, Señor, por tu ayuda y por tu bondad. Ayúdanos a ser más como tu Hijo Jesús. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo. Amén. ¿Puede tomar, por favor, su asiento? Y vamos precisamente en este momento a empezar con esta parte, la explicación de esta porción de la Escritura de un segundo. Solamente estoy poniendo mi cronómetro. Entonces, para poder llevar bien medido el tiempo, hermanos, vamos a ver esta parte que, ¿saben? Cuando uno la lee, uno pudiese pensar que esta porción de la Escritura está muy distante de nuestra realidad,
porque si usted es muy literal en la lectura del versículo 22, usted lo primero que podría pensar, bueno, es que para empezar ya no hay siervos, ya no hay esclavos. México, gracias a Dios, desde el año 1821 que se consumó la independencia de nuestro país y tal vez muy iniciado el movimiento independentista ya por 1810, pues abolió la esclavitud. Y entonces en México está prohibido que existan los esclavos. Y a lo mejor usted dice, pues eso qué tiene que ver con nosotros. Pero no, déjeme decir que este tema está muy relacionado con nuestras vidas. Porque el día de hoy vamos a tratar de un tema que absorbe gran parte del tiempo de nuestra vida. Y que por muchas veces, que por error creemos que no se encuentra asociado a nuestra fe y a nuestra devoción al Señor. De hecho, muchas ocasiones, por naturaleza, tendemos a ver lo negativo y de hecho no apreciamos las cosas positivas que recibimos. ¿Sabe de qué? De nuestro trabajo. Sí, muchas veces decimos, ay, ese trabajo, ya es lunes, mañana voy a trabajar y luego tengo que aguantar al jefe. Ay, yo no sé, no le leo la mente ni lo estoy espiando. Déjenme decirle que eso nos pasa en algún momento a todos, ¿no? Ay, ese compañerito en la oficina, y luego más si convivo más tiempo uno con ellos, que es complicado. Bueno, como puede ver, hoy vamos a hablar de eso. Entonces, hablo precisamente del trabajo y sobre todo de cómo nos relacionamos en el trabajo con las personas. Entonces, espero que este tiempo nos ayude a cambiar esta óptica y que pueda transformar nuestra mente y que, bueno, podamos comprender mejor lo que enseña la Escritura acerca de esto. Déjenme decirle que busqué ahí alguna nota, fue muy fácil de localizarla, y en el año 2018, el periódico del Economista sacó una nota. Déjenme leerle más o menos para que vean lo importante que es el trabajo y cuánto tiempo invertimos en él. Vean lo que dice: los trabajadores mexicanos son los que más destinan horas al año en su trabajo entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De acuerdo con los datos del indicador de horas trabajadas por la OCDE, esta organización, en 2018 los mexicanos destinaron 2,255 horas al año a sus labores. Es un montón de tiempo, hermanos. 2,255 horas, lo que representan un promedio de 43 horas a la semana de trabajo neto. Es decir, eso añádale usted, tiene que ser la hora de comida, ¿no? Entonces, la cifra es la más alta entre las 35 economías que integran el organismo internacional. Entre ellos, no crea que nada más están con puros países subdesarrollados, no, están países desarrollados. Es decir, los mexicanos trabajan más incluso que los alemanes. En promedio, ellos trabajan 1,363 horas al año. Nosotros trabajamos en el país 2,255 horas, o sea, son casi 900 horas más. Y entonces a lo mejor uno dice, oiga, entonces esa imagen de que el mexicano es aquel hombre zarapudo con su sombrero recargado a un nopal durmiendo, eso es una mentira, hermanos, ¿eh? Eso es una mentira. El mexicano trabaja y trabaja bien. Y bueno, el mexicano trabaja y trabaja mucho. Ahí lo voy a dejar, ¿no? Ahorita vemos algo más. El mexicano trabaja y trabaja mucho. Alguna vez un pastor, o lo escuché, un pastor americano, decía, yo cuando llegué aquí tenía esa idea, la que le dije del zarapudo con sombrero. Yo me llegué aquí, me radiqué, y no hay, el pastorea aquí, dice, no hay personas más trabajadoras que yo conozca que los mexicanos. Tienen hasta 2 y hasta 3 a veces empleos para poder sacar sus gastos y sus compromisos económicos. Dice, a veces más bien el problema es que no quieren descansar para venir a la iglesia. Él decía eso. Entonces, hermanos, pues a veces todo esto provoca dificultades en la manera en que vivimos. Pero, ¿por qué es importante mencionar todo esto? Ya que leímos el pasaje. Bueno, nosotros leímos Colosenses 3:22 al 4:1, y lo leímos porque en esta porción de la Escritura Pablo explicó a los siervos y amos de la iglesia cómo su forma de relacionarse podía ser un acto de adoración. Un error que cometemos los cristianos es, pensamos que cuando yo voy a trabajar, esto no tiene nada que ver con mi fe. Y déjeme decirle que no hay algo más equivocado.
La manera en que usted trabaja y se relaciona en el trabajo expresa y manifiesta lo que usted cree y la manera en que cree y conoce a Dios y la manera en que se relaciona con Él. ¿Qué tan importante es para su vida? Entonces, nuevamente, cuando usted y yo leemos Colosenses 3, 22 al 4:1, Pablo explicó a los siervos y amos de la iglesia de Colosas cómo su forma de relacionarse podía ser un acto de adoración. Eso es lo que explica este texto. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con mi vida? Bueno, es que cuando yo leo este texto, encuentro que puedo exaltar a Dios en mi trabajo. Nuevamente, ¿esto qué tiene que ver con mi vida? ¿Cómo puedo exaltar a Dios en mi trabajo? Y yo espero que usted esté interesado, porque como pudo ver, usted pasa despierto más tiempo en el trabajo que en casa. La mayor tiempo que pasa usted en casa, ¿se la pasa qué? Dormido, o bueno, eso espero, ¿no? Que llegue a descansar, para salir a trabajar. Donde mayor tiempo de su vida invierte es en el trabajo. Y yo espero que el trabajo sea un área en la cual usted quiere exaltar a Dios. ¿Y cómo es que exalto a Dios en mi trabajo? Bueno, cuando considero que es una oportunidad para servir a Cristo. Y eso es lo primero, y eso lo encontramos en los últimos versos del capítulo 3. Entonces, nuevamente, en esta sección, Pablo explicó a los siervos y amos de la iglesia de Colosas cómo su forma de relacionarse podía ser un acto de adoración. ¿Cómo exalto a Dios en mi trabajo? Bueno, exalto a Dios en mi trabajo cuando considero que mi trabajo es una oportunidad de servir a Cristo. Ahora sí, acompáñeme porque es necesario llegar al texto. Recordemos que la carta de los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo para refutar la enseñanza de falsos maestros. Y en ella vemos cómo a partir del capítulo 3, esta carta se vuelve muy práctica porque todo lo que uno cree se traduce en comportamiento. Y eso es lo que enseña el apóstol Pablo. Entonces, esta sección que acabamos de leer ilustra cómo los principios de la vida en Cristo se pueden expresar en la vida día a día. Es decir, lo que creemos no es teoría, es práctica. Y Pablo lo que va a desarrollar es la última relación que había en los hogares de ese tiempo. Entonces, eso es lo primero que usted y yo tenemos que considerar. Por esa razón, Pablo dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos. A ver, alto, Isaac, acabas de decir que esta es la última parte que Pablo va a mencionar cómo se desarrollan las relaciones en el hogar. Si dice siervos, ¿quién en su casa es esclavo? Y a lo mejor hay algún varón renovado o conocido que dice, ya me cachó cómo me trata mi esposa, como esclavo. No, para nada, tiempo. Usted y yo tenemos que recordar lo siguiente. Este verso se dirige a los hermanos de Colosas, que eran esclavos, ya no yo, esclavos, apuntando al esclavo más inferior dentro de la escala de la servidumbre, al que estaba hasta abajo, personas que habían entregado o les habían hecho entregar su voluntad, no tenían voluntad. ¿Y eso cómo en la casa? Bueno, es que hay que recordar que la vida del antiguo mundo grecorromano es bien distinta a la vida que hoy tenemos. No se espante con eso de grecorromano. Era el mundo antiguo donde vivieron los griegos y los romanos. Eso es lo que quise decir. Recordemos, hermanos, que en el mundo antiguo la esclavitud era el modelo económico vigente. Era la manera en cómo funcionaba el mundo. ¿Cómo se desarrollaba esta situación? Bueno, ¿por qué se dio así? Bueno, en el mundo antiguo, la mayoría de los esclavos carecían, fíjese usted, sin derechos legales y eran tratados como bienes comerciales. Es decir, en ese tiempo era normal la esclavitud, estaba bien vista, no se conocía o no se entendía que el mundo pudiese económicamente funcionar sin esclavos. Y una consecuencia era que los esclavos no tenían derechos legales y eran tratados como bienes comerciales. No eran personas, eran bienes comerciales. El modelo, mire, estaba tan bien establecido que el Imperio Romano funcionaba en base a la fuerza de los esclavos. Muchos romanos consideraban como indigno el trabajo, cualquier clase de trabajo. Ojo, nada distante a nuestros tiempos, ¿no? Que hay gente que se queja de sus trabajos, pero dicen, no, trabajar yo, no, eso que lo hagan los esclavos. Y se les daban a hacer cosas que se consideraban indignas. Ahora,
Recurrentemente, los esclavos se compraban o se vendían de acuerdo a la utilidad. Ya no me es útil, ya venden. Así como si fuera una mercancía. Se despersonalizaba la gente. Se cambiaban y se desechaban incluso. Sin consideración. Nada de que tienes tantos años aquí trabajando en la casa. No, eres esclavo, no tienes derecho, ya no me sirves, te vas. Eran vistos como simples herramientas. Y yo sé que, hermano, me está dando miedo, no veo a nadie, pero si usted se empieza a reír y dice, pues eso nos pasa en nuestra actualidad. Yo no dije nada, yo no dije nada, pero si fuera muy parecido, aunque ya no tenemos el título de esclavo, es por una sola razón. ¿Sabe qué no ha cambiado? Los modelos económicos van y vienen, pero ¿sabe qué es lo único que no ha cambiado? El corazón del ser humano. Está igual de corrompido en el mundo grecorromano y en nuestro tiempo. Por eso es de que se abusa. Recurrentemente, entonces, los esclavos eran tratados sin consideración. Es importante, hermanos, decir lo siguiente. Llegaban a existir amos humanitarios, amos que eran una belleza, que trataban a sus esclavos como personas de la familia, los adoptaban, los llegaban a heredar. Y quienes, ¿sabe algo? Cuando un amo era responsable de proveer todo lo necesario para la vida. Incluso a veces era inconveniente ser libre, porque siendo esclavo se tenía muchas veces trabajo, sustento, y a algunos esclavos en particular se les daba una preparación académica superior. ¿Sabe, por ejemplo, quién? Lucas. Su amo Teófilo muy probablemente le pagó el hecho de ser médico y él le pagó todos los estudios. Entonces, eso es importante, pero es en el mundo antiguo. Ahora, hay algo que es importante decir y espero que se agarre de la silla. Es importante decir lo siguiente: la Biblia no habla en contra de la esclavitud. Si usted lee, va de allá para acá, no va a encontrar que la Biblia hable en contra de la esclavitud. Y quizá le va a surgir la pregunta: ¿y por qué no se condenó esta práctica que era tan cruel? Bueno, no se condenó porque lo que hay que notar es que el Nuevo Testamento se da un espacio, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento dan un espacio importante para los esclavos. Se dice cómo se les debe de tratar y cómo no se les debe de tratar. Y sobre todo, hermanos, tanto mencionar a los esclavos, sobre todo en el Nuevo Testamento, metas en la mente de un antiguo. Bueno, podía irritar a las clases altas de la sociedad, pero nunca se aborda una posición de forma despectiva o humillante acerca de la esclavitud. Nunca se hace. Y entonces a lo mejor usted dice, ¿por qué la Biblia no condenó eso, que era algo grave? Bueno, ¿por qué? Porque lo que necesitamos nosotros observar es que el pecado que existía en ese mundo y la obra de salvación de Cristo que efectuó nuestro Señor Jesucristo al venir al mundo exactamente en ese momento, se encuentra dentro de la sociedad y de las estructuras que había, dentro de la estructura económica del esclavismo. La prioridad del evangelio no era cambiar las estructuras. ¿Ya me escuchó? Ponga mucha atención y no se espanten. Déjenme terminar. La prioridad del evangelio no era cambiar las estructuras sociales, sino cambiar el corazón de la gente. Que la gente fuese como Jesús. Cuando las personas, hermanos, son transformadas y llegan a la fe, es cuando las estructuras se derrumban, diría un comentarista. ¿Ya me cachó? A ver, ahí le va otra vez. Agárrese bien de esto porque es bien importante. La prioridad del evangelio no es cambiar las estructuras sociales, sino transformar el corazón del hombre para que fuesen como Jesús. Cuando las personas son transformadas y llegan muchos a la fe, es cuando las estructuras se derrumban. ¿Y sabe qué pasó? Por eso la esclavitud dejó de existir. Al ser hermanos de la fe, amos y siervos, esclavos, las distinciones sociales cayeron. Ahora, yo quiero ser en lo siguiente, quiero darle, esta es una opinión personal de Isaac. Ponga pausa. Opinión personal. Creo que a veces, cuando oigo que hay pastores queriendo armar un partido político, por eso creo que están equivocados. Porque usted y yo, humanamente, no vamos a poder cambiar las estructuras sociales.
Lo que tenemos sobre todo que hacer los cristianos es predicar el evangelio, porque lo único que puede transformar a la gente, bueno, ahí, eso sí que es opinión para la iglesia, ¿no? Es una enseñanza. Lo único que puede transformar a la gente es el evangelio y cambia el corazón. Y cuando cambia el corazón de la sociedad, porque llega el evangelio, las estructuras sociales cambian. No van a buscar hacer lo que les agrada a Dios. Así es que, por eso nuestra prioridad debe ser ¿qué? Predicar el evangelio, vivir el evangelio, no andar gastando. Bueno, si usted quiere participar, lo puede hacer, está en su libertad. Si trabaja de ello, está bien, no lo niego, lo puede hacer. Pero que haya un esfuerzo de la iglesia para llegar al Congreso, a mí me parece que si no se deja de hacer lo prioritario, me parece que es un esfuerzo fútil, porque no va a cambiar. Lo que cambia y lo que derrumba estructuras sociales es el evangelio. Cuando cambia el corazón del hombre, aquí el orden sí es importante. No importa, hermanos, entonces, no importa, para el evangelio no importa, vamos a ver, la posición social de alguien. Esto es hermoso, porque Pablo va a empezar dirigiéndose a los siervos. Siervos, obedeced en todos vuestros amos. No importa la posición social de alguien, si se encuentra sin voluntad ante esa persona, puede alcanzar lo mejor de la vida cristiana por medio de ¿qué? De la fidelidad a Dios. Y eso es algo hermoso. La fidelidad y la paz y la vida plena dependen de mi fidelidad a Dios, no de las circunstancias que me rodean. Así que en este verso vemos que Pablo acepta que hay hermanos en la fe que son esclavos y otros que son amos. Eso es evidente. Y estamos de acuerdo que aunque hoy no hay esclavismo, si hay un principio claro para quiénes, para los trabajadores de nuestros días. No hay esclavos, pero sí hay ¿qué? Empleados, trabajadores, que estamos sujetos a las órdenes o a las instrucciones de un patrón. Ya quedó claro, ya vio cómo era necesario darnos este tiempo. Y ahora sí, con este contexto, vean lo que se le pide a los siervos. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra. Y dice Pablo, obedecer. Nuevamente, no se trata de una recomendación. Obedece es un imperativo, es una instrucción. Y le dice, obedece en todo. No es obedece en lo que quieras. Hermano, si un esclavo estaba ahí, llegaba el amo, haz aquello, por favor. Ay, va a empezar. Yo no me lo imagino. ¿Qué le dice Pablo? Siervo, obedece en todo. ¿Sabe? La palabra obedecer es muy peculiar. Fíjese muy bien lo que significa en el idioma original. Tiene la siguiente idea. Escuchen en silencio, con atención, y en consecuencia, actúa. Fíjese muy bien. Escucha en silencio, pon atención, y en consecuencia actúa. ¿Qué les dice Pablo? Escuchen en silencio, pongan atención y actúa. Un ejemplo sería como cuando le tocan la puerta. Toc, toc, toc. Yo no conozco, bueno, sí creo que sí, conozco a alguien, ¿no? Que tocan, toc, 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 y se queda ahí sentado. Tocan. ¿Usted qué le diría? Pues abre, ¿no? Usted abrir. Bueno, no soy siervo. No le voy a decir eso, ¿no? No, pero la consecuencia sería que, cuando usted oye que tocan, se levanta y ¿qué? Y abre. Va y abre. Entonces, les dice, pongan atención, escuchen y respondan, obedezcan. ¿A quiénes? A vuestros amos en la tierra. Y es muy curioso lo que escribe Pablo, a vuestros amos terrenales, otras versiones. ¿Sabe por qué? Porque todo este concepto en una palabra da la idea siguiente. ¿Por qué hay que obedecer a nuestros amos terrenales? Porque son dignos de obediencia, porque son dueños de la estructura social de ese tiempo. En ese momento ellos eran los amos y no quedaba de otra. Tenían que obedecer, habían rendido su voluntad. Y Pablo deja claro que cuando dice son los amos terrenales o los amos de la tierra, será porque ellos, precisamente los siervos, estaban sujetos, tenían amos y no podían sublevarse. La Biblia no les está diciendo que sublévense, no, les dice obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, es decir, a los amos que han sido puestos
sobre ustedes en estas circunstancias y les deben obediencia en todo lo que pidan, en todo. Es decir, comprenden todos los deberes que eran agradables como aquellos que les eran desagradables porque eran sus siervos, sus esclavos, siempre y cuando y no que infringieran la ley de Dios. Si infringían la ley de Dios, pues tenían que rehusarse tal vez. ¿Pero de esto habría consecuencias? Sí, podía haber consecuencias. Ahora, usted y yo me puede decir, bueno, pero es que esto sería injusto. ¿Se expondrían? Sí. Pero déjenme decirle algo, Dios no es injusto. Pide dos cosas. Obedece a tus amos y obedece a mí. Cuando hay una situación así, ¿qué debemos hacer? Debemos ser primeramente fieles a Dios y pedir que toque el corazón de tocar el corazón de ese amo. Ahora, también se vuelve una prueba de ¿qué, hermanos? Pues se vuelve una prueba de dependencia en Dios. Si algún amo nos pidiera, algún patrón para nuestros días, nos pidiera hacer algo contrario a la voluntad de Dios, ¿a quién le debemos nuestra fidelidad? ¿Al patrón o a Dios? A Dios. Pero va a quedar sin trabajo. No te preocupes, Dios sabe y Dios te va a poner un lugar conveniente. Y yo sé, hermanos, créame que estaba orando porque esto tiene un peso enorme. Pastor, usted me dijo y me quedé sin trabajo. Ya veo, esto tiene un peso enorme, pero cuando hay esta situación, usted debe de ser fiel a Dios. Dios se va a encargar, Dios es soberano, Dios sabe qué circunstancias ha puesto y a quién en ese momento había puesto como amo. Hoy, ¿quién ha puesto como patrón? ¿Sí queda claro? Veamos también, los cristianos quedan bajo esta obligación aún si los amos no son creyentes. ¿Ya vio? Dice, siervos, obedeced a vuestros amos. Y no dice, si son creyentes. No, dice, obedeced ¿a quién? A vuestros amos. Es que no lo conoce, pastor. No lo conoce. Ese amo era bien rudo. Bueno, usted dice, ese patrón no lo conoce. Es gandallísima. Le dicen el que masacra, el asesino. Es enojón, refunfuñón. Obedeced a vuestros amos terrenales, ¿qué? En todo. Usted está ahí en medio de las circunstancias. No se ha puesto a meditar lo siguiente. Esto me lo dijo Arturín el otro día cuando platicaba conmigo. Isaac, qué difícil tener un patrón, difícil ha de ser, ¿no? Porque esto motiva ¿a qué? A forjar nuestro carácter cristiano. Pues sí, hermano, es bien fácil aguantar un pan de dulce, pero cuando nos llega un pan de ajenjo, híjole, canijo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues orar por él y mostrar carácter cristiano y ayudarle y obedecerle que en todo, siempre y cuando no altere la voluntad de Dios. ¿Está de acuerdo? No nos pida algo en contra de los mandamientos. Entonces los cristianos quedan bajo esa obligación. Ahora, y más si son creyentes, ¿no? Pues son hermanos en la fe. No vaya al otro lado. Es que es hermano, pues me da chance de llegar tarde al trabajo. No te da chance de entrar tarde al trabajo. Si es hermano, con mayor razón. Con mayor razón. Dice Pablo, bueno, si es hermano, con mayor razón tendrías que obedecer. ¿Por qué? Porque es hermano en la fe. Le harías un bien. Y ahorita vamos a llegar ahí. Así es que hay algo entonces que necesitamos puntualizar. Esos eran amos en la tierra y por consecuencia hay un amo que está por encima de todos y que contempla todo lo que los siervos vivían, el amo celestial. Y eso es impresionante porque para un grupo de personas que no tenía derechos, decirles tienen un amo celestial, le están diciendo que tiene alguien que los considera, que tiene alguien que sabe que sufren, que sabe que pueden ser abusados, que sabe de qué tienen necesidad. ¡Wow! Esto cambia la vida de aquel que era siervo y también de aquel que se siente desprotegido hoy en un empleo. Dios tiene conocimiento de todo. Y ahora no solamente les dice a quién se deben sujetar, sino cómo. Y les va a decir Pablo, dice lo siguiente: siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres. Y explica que no solamente se trata de obedecer, sino dice ahora algo que es muy importante: no le sirvas al ojo. Y esto es bien ilustrativo. No le sirvas al ojo.
No, diría mi abuelita, mira, nada más le estás, mi abuelita hablaba con dichos, hermanos, ¿sí? O sea, nada más le estás tapando el ojo al macho, ¿no? Así decía mi abuelita. ¿Qué estaba diciendo con aquello? Bueno, que el servicio es engañoso, que solamente trabajas cuando estás bajo la mirada de tu amo. No, híjole, yo espero, hermano, no ser el único que le ha tocado, ¿no? Que de repente están ahí, la chacota, y ya llega el jefe. Ya pasan, a la chacota. No, eso no es conveniente de un creyente. Un creyente trabaja con la idea de que no lo vean, solamente lo haga para que lo vean. No, no. Entonces, esto es muy importante. Tristemente, esto se ve en muchas personas. Pablo es muy descriptivo y usa una palabra que solo puede ser encontrada en el Nuevo Testamento 2 veces. ¿Para qué? Para decir, no des un servicio engañoso, no seas mañoso al trabajar, no seas aletargado, lento, no seas omiso, sabes lo que tienes que hacer y te importa poco y no lo haces. No seas descuidado, no seas negligente en tu trabajo. Entonces, no trabajes, dice Pablo, para ser visto. Dice, como los que quieren agradar a los hombres. Y también vuelvo a utilizar toda esta frase, como los que quieren agradar a los hombres, es una sola palabra en griego. Y es un concepto. Les dice que tu motivación sea la correcta. No te encargues de trabajar para agradar solamente al hombre. ¿Qué está diciendo con esto Pablo? No trabajes solamente cuando te ven, queriendo nada más agradarle a él. Porque le dice Pablo a los siervos de la iglesia de Colosas, el fin del servicio no es el ganar el favor de la gente o tratar de que tú complazcas al amo. Pablo enseña que el verdadero servicio a los demás se encuentra, ¿saben dónde? En el servicio a Dios. Lo que está diciendo Pablo es que cuando usted y yo vamos a trabajar, y usted se sienta en ese momento, jala su silla en la oficina, llega a su lugar, acomoda sus cosas y dice, tengo todo esto pendiente por hacer, y sale una lista enorme. Usted dice, bueno, esto que voy a hacer va a ser para gloria y honra de Cristo. Cada acto de mi labor diaria lo voy a hacer de la mejor forma, porque es una oportunidad de servir a Dios y que esto sea un acto de adoración. ¡Wow! ¿Lo había visto de esta forma? Y más, dice Pablo, si cuando usted hace cada acto de su trabajo como un acto de adoración, lo hace con sinceridad del corazón. Dice el verso 22, como los que agradan a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y Pablo ahora lo que va a decir aquí es que junto con saber a quién sirvo, igualmente es relevante la forma en la que lo realizo. Y sabe, aquí sí es importante decir lo siguiente. Formas son fondos. ¿A qué me refiero con formas son fondos? Como hago las cosas, manifiestan si deseo agradar a Dios y si me estoy relacionando correctamente con Dios. Si yo hago un trabajo negligente, tardo, perezoso, entonces eso nada más está hablando de lo que hay detrás. Yo no me estoy relacionando correctamente con Dios, ni quiero agradar a Dios en mi trabajo. No me importa. Que diga, mano, ¿quién es? Pues es cristiano y mira, no entrega los reportes. Ah, por culpa de él nos quitaron el bono a todos. Ay, ¿por qué no lo hiciste? Te hubiéramos ayudado. No pasa nada. No podemos ser así los cristianos, dice Pablo. Le decía a los siervos, no. Ahora para nosotros como empleados debemos distinguirnos por ser los más que cumplidos, los más profesionales. Yo le diría algo más. No haga lo que le piden, porque por eso ni pagan. ¿Quiere ser considerado para algo más? Haga un poco más. Pero no ves cuántas horas trabajamos más cosas. Organícese y haga un poco más. La motivación adecuada para nosotros radica en el corazón. Cuando una persona, cuando usted y yo tenemos una gran estima de Dios y su voluntad, ¿sabe? Trabajamos con un corazón alegre y nos dedicamos por completo a las actividades de nuestro trabajo. Ahí lo hacemos y con eso estamos dando un testimonio. Hermano, no le parezca raro que por eso regularmente en muchos lugares ahora les preguntan, ¿y eres cristiano? Sí. Contratado. ¿No le ha pasado? A mí ya me pasó. A mí ya me pasó. De hecho, me dijeron, oye,
y no tienes más amiguitos tuyos así en la iglesia que puedas traer. El jefe que me contrató hace 4 años, hermano, me decía, ¿sabes, Isaac? Cuando me dijeron que eras cristiano, yo le dije, sí, tráemelo, ya. Dice, porque yo tuve la oportunidad de trabajar con 4 personas como tú. Y qué sorpresa me di, porque todo su trabajo lo hacen como un acto de devoción. Hermano, sentí un peso, porque dije, ¿qué testimonio le dieron a aquellos? No me puedo quedar atrás. Esos son los cristianos, trabajadores, decentes, honrados. ¿Y saben qué me decía a mí muchas veces? Ven, porque te voy a preguntar algo y yo sé que tú no me puedes mentir, me vas a decir la verdad. Y yo decía, chambles, pues ni modo. Y decía, bueno, pues ahí le va. Nada más le voy a dar mi opinión y es lo que yo creo y es verdad. Y así le decía. Hermanos, era impresionante. No sé por qué te llamó el jefe. Quería platicar conmigo. Hermano, pero no fue solo por lo que yo hice, sino por el testimonio de otros 4 que yo ni conozco. Y lo hacemos así porque tememos al Señor. Dice el verso 22, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. ¿Qué provoca este comportamiento? Que conocemos al Señor. ¿Quién conoce a Dios? Quien conoce a Dios por consecuencia le va a temer. Y Pablo afirma que los creyentes sirven correctamente a sus amos porque tienen reverencia a Dios. No quieren desagradarle, desean venerarle con cada acto de sus vidas, y eso incluye las actividades de su trabajo, las actividades en ese momento a sus amos, nuestras actividades a los patrones. Y saben, no siempre es sencillo, ¿eh? A veces es muy complicado porque hay gente que es muy difícil, pero no importa. Pero el siervo cristiano se dará cuenta de que su amo siempre lo está mirando. ¿Sabe quién? El Señor. Usted no tiene que voltear a ver si ya viene el jefe. Usted sabe que su Señor lo está viendo todo el tiempo. Y después dice Pablo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Literalmente esta frase podría entenderse así. Y todo lo que hagáis, trabajadlo de ánimo. Lo que hagan debe estar acompañado con un carácter y conducta apropiada. No lo hagas de malas, porque lo haces como para el Señor y no para los hombres. Es decir, en cada forma de servicio cristiano, así como en cada esfera de la vida, hay muchas tareas que la gente encuentra duras. ¿Y sabe qué? El cristiano también, pero las hace de buena gana, porque sabe que no lo hace para el hombre que está ahí sentado o la mujer que está ahí sentada, lo hace ¿para quién? Para el Señor. Este verso nos enseña una lección muy importante, que el más humilde servicio puede ser un acto de devoción, que le trae gloria al Señor. ¿Usted pensaba que solamente adoraba a Dios los domingos? No, mi hermano, adora al Señor cuando se sienta a trabajar, cuando se sienta y abre su computadora o lleva formatos, los trae o atiende a una persona, le da un precio y lo atiende de buena gana. No hay diferencia para la vida del hombre, todo es un acto de devoción, no hay vida secular, nuestra vida es una vida total de adoración. ¿Por qué lo hacemos? Dice el verso 24, acompáñenme, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que, bueno, ¿a qué se refiere? Entendemos plenamente. Nuestra mente ha sido llenada plenamente con la enseñanza de Cristo, la enseñanza de los apóstoles que se encuentra plasmada en las Escrituras. ¿Y qué sabemos plenamente? Que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia. Ahora, ¿ya vio de quién va a recibir la recompensa de la herencia? Del Señor, que es a quien usted sirve, no de su jefe. Aunque usted y yo nos han tocado seguramente jefes injustos, jefes que se agandallan. Usted hágalo y sírvale bien, porque su jefe terrenal es él, pero su jefe celestial está allá arriba, y él no es injusto para no darle la recompensa correcta. Entonces, no solamente lo vea a él, vea al Señor, dígale, está bien, lo voy a trabajar porque sé que de ti voy a recibir la herencia, la recompensa. Y a lo mejor si sale alguien vivo, como mi amigo el filósofo, dice, pues es que haces todo, ¿por qué vas a recibir una herencia? Hazlo desinteresadamente. Pues yo qué culpa tengo, la Biblia dice que voy a recibir una recompensa y una herencia porque Dios es justo.
Pues si la Biblia dice, yo lo hago. Y si la voy a recibir, yo no la estoy pidiendo, el Señor me la va a dar. ¿Está de acuerdo o no? Y ennoblece, hermano, porque hacemos las cosas como un acto de devoción, no un acto egoísta para que me vean, yo soy el bueno. Hermano, hágalo porque es un acto de devoción al Señor. Los siervos recibirán de Cristo la recompensa. ¿Sabe qué es? El justo pago, la retribución, una compensación exacta. ¡Ay, guau, hermanos! ¿Eso no le gusta? Ahora, no estoy diciendo que va a haber incremento de sueldo en la siguiente quincena, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el Señor conoce todo y que en su momento le entregará la recompensa y la retribución. Ahora, ¿a qué se refiere con la recompensa de la herencia? Se refiere hacia la posesión y condición futura, cuando Cristo regrese, en el nuevo orden, en el nuevo mundo. Ahí recibiremos esa recompensa. Así que es bueno que recordemos esto la próxima vez que se nos pida hacer algo, hermanos, que recibiremos la recompensa. Y tiene un sentido positivo, ¿ya lo vio? El Señor recompensará la fidelidad. Pero vean también lo que dice el verso 24. Sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Y entonces, nuevamente, Pablo deja en claro, usted y yo servimos a Cristo. Y después viene una advertencia, 25, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y eso sin acepción de personas. Oye, hermanos, yo le dije, primeramente usted puede observar y puede apreciar, primeramente hay una parte positiva. El Señor va a recompensar la fidelidad. Pero también viene una parte negativa de advertencia, y esa se encuentra en el verso número 25, y dice lo siguiente, porque el que procede con injusticia. Y Pablo manifiesta las consecuencias de no actuar correctamente hacia aquellos que eran amos, hacia aquellos que hoy son nuestros patrones. Y por eso ingresa ahí el y o el por qué. Entonces, porque el que procede con injusticia. Entonces, ¿a qué se refiere con el que procede con injusticia? Bueno, el que actúa de manera incorrecta. Ahora, ponga atención, porque a lo mejor usted trabaja como para el ojo y nadie se da cuenta, pero el amo celestial sí se da cuenta. El amo celestial sí se da cuenta. No importa, hermanos, lo que haga. Nuestro Señor, el amo celestial, también cuida de las injusticias. Y sufrirá, dice después el apóstol Pablo, verso 25, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. El hecho de que un siervo cristiano no obedezca provocará que reciba la vuelta del pago de lo que ha hecho. Una retribución, así como hay una retribución para lo bueno. Si usted, hermano, está fallando en esto y es aletargado en su trabajo, es perezoso, es negligente, no, bueno, el Señor le va a dar la justa retribución. Y de esto hay consecuencias que son muy importantes. Entonces, observe, porque el que está como manifestando que va a ejecutar la retribución es Dios. Él es el que la aplicará, la recompensa o la retribución, si es bueno o es deficiente mi trabajo. Bueno, ¿y cuándo se va a dar esta situación? Bueno, de acuerdo a 2 Corintios 5:10, cuando Cristo regrese por su iglesia, ahí a cada uno de nosotros se nos dará ¿qué? La recompensa del trabajo que hemos realizado, del trabajo realizado. Y estoy buscando la cita, déjeme, ya la tengo aquí, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea ¿qué? O sea malo. Entonces, hermano, aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es, quien está como garante es el mismo Dios. El que no existe, hermano, una consecuencia inmediata no significa
que no va a pasar nada. No, tarde o temprano alcanzan las consecuencias y llegará la retribución. Y luego observe esto, porque la sentencia, la retribución, la da Dios, que es objetivo. Porque dice el verso 25, y eso sin acepción de personas. Va a dar la retribución a favor o en contra, sin acepción de personas. Y hermanos, esto deja claro que Dios en Dios no hay favoritismo, no hay parcialidad, Él es imparcial, Él es totalmente objetivo. Y sabe, esto para un esclavo debió haber llenado sus ojos, sus oídos, perdón, de alegría, su mente de alegría, y ha de haber llenado su corazón de un agradecimiento profundo, porque imagínense, un esclavo que estaba en el mundo grecorromano y que probablemente era abusado constantemente, donde no tenía derecho a nada, pues no podía tener o gozar de la justicia. Y aquí se le dice, Dios va a retribuir, positivo o negativamente, porque Él es imparcial. Él es objetivo, Él es justo, va a dar lo necesario. Y cuando Cristo regrese y ejecute ese juicio para evaluarte a ti como creyente, porque Él es gran juez, espero te favorezca por las cosas que hiciste en tu trabajo. Un servicio que se hace con desgana, con engaño, con pereza, con falta de sinceridad, no van a pasar desapercibidas por Dios. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Tema que nos debiese llevar a reflexionar cómo desempeñamos nuestro trabajo diario. Entonces, si los esclavos robaban recursos, oiga, tiempo, esfuerzo, tendrían que dar cuentas a su Señor. Si los cristianos de hoy día roban a sus patrones recursos, tiempo, esfuerzo, dedicación, eficiencia, darán cuentas al Señor. Entonces Pablo explicó a los siervos y amos de la iglesia de Colosas cómo su forma de relacionarse podía ser un acto de adoración. ¿Cómo exalto a Dios en mi trabajo? Bueno, exalto a Dios en mi trabajo cuando considero que es una oportunidad para servir a Cristo y no al hombre. Pero ¿cómo exalto a Dios en mi trabajo? Exalto a Dios en mi trabajo cuando considero que es una oportunidad para ser como Cristo. No solamente le sirvo a Cristo, sino que en mi trabajo quiero ser como Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque vean lo que dice el verso 4. Amos, tratad con justicia. Aquí va la siguiente. Amos, en un hogar, en ese tiempo, todos vivían en la casa ¿de quién? Del amo. Y ahí estaba el esclavo. Y si el esclavo o el siervo era cristiano, estaba su esposa. Y si estaba su esposa, estaban sus hijos, que los estaban encaminando a la fe. Ya se dio cuenta por qué los engloba aquí Pablo. Y Pablo va lógicamente con el último, este versículo pues está ligado con toda la sección anterior que relaciona o que engloba las relaciones personales. ¿Y está dirigida a quién? A los amos, aquellos que tenían bajo su cargo o bajo su autoridad a personas que podían ser amos. ¿Ya se dio cuenta? Dice amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos. Y no dice a vuestros siervos cristianos. ¿A quiénes? A todos vuestros siervos. Lo importante no era destrozar la estructura, lo importante era transformar el corazón del ser humano y la estructura caía sola. La estructura no agradable a Dios caía sola. Esto es hermoso. Y sabe, déjenme dar una pausa. Los mexicanos nos sorprendemos tal vez mucho. Y esto es una opinión, pero le voy a dar una opinión y la voy a cerrar, no voy a decir en dónde, pero los mexicanos muchas veces tendemos a enojarnos de los actos racistas que en otros lugares se hacen en contra de mexicanos. Pero a veces los mexicanos tratamos de una manera muy mala y despectiva a gente de otras naciones que tienen más necesidades económicas. Pero déjenme decir algo más. Esto se lo digo porque algunos dicen los mexicanos no somos racistas. Bueno, yo lo dudaría. Pero hay una manera que es igualmente dañina y despectiva. En México no somos racistas, pero somos clasistas. Muchas veces se desprecia a la persona por su estado
o condición social. Y eso es una tristeza y es una aberración para la sociedad mexicana. Pero más aberrante es hacer esto en una iglesia. No dejar que venga el humilde. Tomarlo como mal. Darle un trato, y eso lo condena la carta a Santiago. Dios quería transformar el corazón del hombre. Quería hacer ver que no importa tu estrato social, tu condición social, todos son herederos de la gracia y de la fe. ¡Qué hermoso! Entonces, Pablo les va a decir, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos. ¿Saben por qué los deben de tratar así? ¿Qué es con justicia y equidad? Pero les deben de dar un trato adecuado. Un trato correcto por el servicio que desempeñan. Y deben de cumplir con sus responsabilidades, porque esto es honrado. Y debe de estar relacionado con el trato que Dios pide en su palabra que se le dé a cualquier persona que ha puesto bajo tu autoridad. Yo no puedo, y vea, es hermoso, es un solo versículo, porque les va a decir lo siguiente. 4:1. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Trátalos como a ti te trata tu Señor que está en los cielos. Entonces, esas prácticas en las que vemos que hay jefes que son ciertamente arrogantes, maleducados, que humillan, que llaman la atención, pues habla de un corazón que no ha sido transformado, que no tiene al Señor como su amo. Y lo podemos entender, comprender. No podemos estar de acuerdo, pero sí comprendemos y sabemos por qué lo hace, pues no conoce al Señor. Lo inconcebible es que alguien que sea cristiano y que ha sido puesto en autoridad, tal vez en un trabajo, tenga este tipo de comportamiento. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen un Señor en el cielo. Imagínense, si usted y yo cada vez que nos equivocáramos, el Señor nos dijera, ¿otra vez te equivocaste? Vete de aquí, no regreses hasta que lo hagas bien. O que nos dijera, no más así no puedo, ya me cansaste. Hermanos, ¿cuándo nos enseña la Biblia que el Señor hace eso con nosotros? Nunca. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor es paciente, lento para el ira, grande en misericordia, es paciente, nos perdona, nos da oportunidad, nos ayuda, nos comprende. ¿Qué espera de alguien que ha sido puesto en autoridad sobre gente? ¿Sabe qué espera? Que se refleje en él el carácter de Cristo. Y tal vez, por ese excelente trato, algunos de los que están ahí digan, oye, ¿qué tiene este? Este es el mejor jefe que he tenido. No solamente se interesa porque haga bien mi trabajo, se interesa y me pregunta, ¿cómo me encuentro? ¿Cómo está mi familia? Si tengo alguna presión, algo que me inquieta, algo que me estresa, algo que me agobia, y se da un tiempo para sacarme y platicar y escucharme y ver si puede hacer algo por mí. ¿Sabe qué diría? Tarde que temprano se va a dar la posibilidad de predicarle el evangelio, porque se va a dar cuenta que hay un genuino interés. ¿Qué tema más práctico el del día de hoy? Bueno, pero es que no sabe, pastor, si uno no mete a fuerza, pues, bueno, una cosa es ser exigente y pedirlo adecuado, y otra cosa es ser pasarse y abusar. Debemos reflejar el carácter de Cristo. Y es muy curioso porque con esta orden, algunos escritores dicen lo siguiente, dicen que en esta parte del capítulo 4, versículo 1, hay una relación con la enseñanza del Sermón del Monte. Dice, perdónanos nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores, porque con el juicio que juzga y serás juzgado. Es una parte práctica de esa enseñanza.
yo los perdono cuando no hacen mal su trabajo y busco ayudarlos. Y tengo que ser sabio para llamarlos a cuentas, como amo, dicen algunos. Entonces, como puede observar, este trato es el que nos pide dar el Señor. Aquellos que estamos empleados y tenemos un jefe, ser los mejores en nuestra manera de trabajar, buscando agradar al Señor en todo, no buscando complacer el ojo del patrón, sino buscando tener un acto de adoración. Y cuando hago esto, encarno la persona de Cristo. Tengo oportunidad de ser como Cristo en mi trabajo. Y cuando yo soy aquel que está puesto en autoridad y de mí dependen gente que está bajo mis órdenes, pues los trato de la mejor forma. Los trato como quiero, como sé que Cristo me trata a mí, con esa paciencia, con esa ternura, con ese cuidado. ¿Se da cuenta por qué el cristianismo? ¿Se da cuenta por qué la esclavitud dejó de existir? Porque el cristianismo, al transformar el corazón del hombre, derrumbó esa estructura. Cuando nos dicen que el cristianismo ha traído puras cosas malas, la gente no sabe ni lo que dice. No sabe lo que dice, desconoce la historia. El cristianismo cambió de tal forma al mundo que se le dio un valor a cada persona, porque delante de Dios todos nos encontramos de manera similar. No hay algo intrínseco, no hay algo aquí en nosotros que impida acercarme correctamente al Señor. Se percata. Dice Santiago: oíd ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido. Su moho será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. En los últimos días que habéis acumulado tesoros, mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y han sido retenidos por vosotros. Clama contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Un patrón que abusa, que explota, será juzgado por Dios. Y si usted, mi hermano, ha hecho esto, retírese de eso. Arrepiéntase y pídale al Señor que actúe y le ayude a tratar a sus empleados, a los que están debajo de usted, de la manera en que recibe trato de su Señor celestial. Esta misma porción de la Escritura se encuentra en otro lugar. Efesios 6, versículos 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Y vosotros, amos, dice el 9, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Hermanos, esta es una enseñanza que se encuentra en las Escrituras. Pero sabe, hay un ejemplo hermoso en las Escrituras. Antes de ese ejemplo, déjeme concluir y déjeme darle un ejemplo. Porque usted tal vez cree que si usted hace un buen trabajo, solamente van a abusar de usted y no va a haber consecuencias. Déjeme decirle que no. Hace muchos años, tenía un tío que vivía en estos rumbos de Morelos, acá adelante en la ciudad de Cuernavaca. Era un hombre muy sencillo, su oficio era jardinero, no sabía leer ni sabía escribir. Y era un hombre en verdad desorganizado. Pero después un día le predicaron el evangelio. ¿Y sabe qué pasó con este hombre? Fue transformado. Y entonces solamente quería aprender a leer para poder leer la escritura. Y consiguió aprender a leer. Y su vida empezó a ser transformada. Bueno, con los años, en la casa donde trabajaba, él daba servicio de jardinería y mantenía las instalaciones adecuadas. Por la gracia de Dios, el patrón le dijo: usted está cambiado. ¿Usted qué, Manuelito? Se llamaba Manuel. Mi Dios le predicó el evangelio a un hombre que tenía su buen dinero, que parecía no tener necesidad de nada. ¿Y sabe qué sucedió? Este hombre, por la gracia de Dios, se arrepintió y se hizo cristiano evangélico. Después mi tío tuvo que salir de esa casa y se fue a otra casa. ¿Y qué cree que pasó?
por su buen testimonio trabajando. Lo mismo. Le predicó al otro dueño. ¿Y qué cree que sucedió? Se arrepintió. Y este dueño lo tuvo ahí empleado por muchos años. Total, que al fin de su vida, hermanos, mi tío ya no pudiendo trabajar, le dijo: Manolito, si usted se quiere ir a un asilo, yo le sostengo el asilo. Por todo su buen trabajo que ha hecho y además porque me predicó. Y entonces, hermanos, así, hasta el final de sus días, de mi tío, se fue con su familia y por bondad, el patrón, y por su buen trabajo, le seguía dando y pagando cada mes, para sus servicios médicos. Y al final incluso dio, me parece, una ayuda para sus gastos funerarios. Eso es lo que hace el testimonio de una persona que trabaja correctamente. Pero no se vaya más lejos. Vaya a la carta de Filemón. Un hombre llamado Filemón, hombre amoroso, piadoso, que fue probablemente abusado por un siervo inútil de llamado Útil, Onésimo. Se escapó. Pero cuando este hombre Onésimo, este hombre útil, que en realidad era inútil, llegó a Roma, escapando de lo que había hecho, se encontró con un hombre llamado Pablo. Pablo le predica el evangelio, llega a sus pies y se volvió útil y le empezó a ayudar a Pablo en su misión. Y un día en conversación, ya me los imagino, resulta que ambos conocen a Filemón. Y Pablo le dice: si te has arrepentido, tienes que regresar y solucionarlo. Pero sabiendo que había riesgo para su vida, escribe la carta a Filemón. Y es una joya y usted la tiene que leer. Pero se la cuento. Filemón lo aceptó porque era ahora hijo de Dios. Y cuando lo acepta, lo perdona y lo restituye como su siervo. ¿Y sabe qué pasó de ese siervo? Dice la historia del cristianismo que llegó a ser el pastor de la iglesia de Colosas. Eso es lo que hace Dios cuando llega al corazón del hombre, derrumba las estructuras. Hermanos, estamos en una estructura social difícil. ¿Sabe cuál es la respuesta? Que el evangelio se encarne en nuestro corazón, que inunde nuestras relaciones familiares, que inunde nuestra manera de comportarnos en la oficina, en el trabajo, en el trayecto, de cómo trato al vecino, cómo trato a mi compañero, cómo trato a mi familia. Debe de transformarnos. Es la única manera de ser sal en una sociedad que se corrompe. Es solamente la única forma de ser luz en una sociedad que cada vez es más oscura. Y lo podemos hacer porque contamos con el Espíritu de Dios. Yo no sé usted, pero yo deseo que mi vida laboral, mi trabajo, ahí yo tenga la oportunidad de exaltar a Dios, porque es una oportunidad para servir a Cristo y porque es una oportunidad para ser más parecido a Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias por tu misericordia. Gracias porque lo que nos pides se puede hacer y es real y es factible, porque tú nos has proporcionado tu Santo Espíritu. Queremos ser llenos, plenos de tu Santo Espíritu. Sin él no podemos obedecer esta porción de la Escritura. Permite, Señor, que nuestra mente sea llena y transformada por tu palabra. Ayúdanos a ansiarla, a anhelarla, a leerla, a disfrutarla, a regocijarnos en ella y que lo que leemos cambie nuestra mentalidad de tal forma que nos permitas expresar tu persona en nuestras actividades diarias ordinarias. No hay una vida ordinaria, hay una vida de devoción y de adoración. Queremos encontrarnos agradables a ti. Permite que a través de nuestro testimonio otros tengan deseo de escuchar nuestra predicación. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que tengan buena tarde.